Muy buenas a todas, a todos, a todes. Hoy voy a explicar el reinado de Fernando VII. Hay que recordar, en los vídeos anteriores hemos trabajado pues, esa crisis del antiguo régimen que definitivamente pues, estalla con la guerra de la independencia, la abdicación en Bayona y Fernando VII, pues después de este conflicto en el que se han establecido unas cortes en Cádiz, mediante soberanía nacional, se ha establecido una constitución, un régimen liberal en España, pues Fernando VII en marzo de 1814 tiene que volver a nuestro país y se plantea un problema. ¿Por qué? Porque el rey se había marchado como rey absoluto y había vuelto pues como rey constitucional, o al menos eso es lo que esperaban de él los liberales, ¿no? Que volviese como rey constitucional. Obviamente no fue así, porque las tres etapas del reinado de Fernando VII, la primera de ellas, por cierto, el deseado, que es como se le llamó a nuestro rey Fernando VII, la primera etapa, el sexenio absolutista, lo dice todo, ¿no? Estos 6 años, donde vuelve otra vez las características del antiguo régimen, con un breve periodo de Estado liberal, el trienio liberal, y la vuelta otra vez al absolutismo, que desaparecerá ya de España para siempre en 1833. Pues bien, vamos a empezar por el sexenio absolutista. Como digo, los liberales no se fiaban mucho de Fernando VII, no era para menos y propusieron que viajase directamente a Madrid para jurar la Constitución. Fernando VII, en un principio, claro, acepta esas condiciones, acepta ir a Madrid, jurar la Constitución, puesto que durante los años de su ausencia, miles de españoles habían luchado, muchos de los cuales habían luchado para que él volviese como rey y además la mayoría, pues había, o un grupo muy importante de ellos, habían establecido un régimen liberal. Por lo tanto, en un principio acepta las condiciones, pero los absolutistas, la nobleza y el clero, rápidamente se van a organizar, ¿vale? Se van a organizar pues para ofrecer a Fernando VII la posibilidad de volver otra vez al antiguo régimen. Es decir, aquí tienes tu apoyo, nuestro apoyo, ¿no? Se organizaron en ese documento importante, famoso, denominado Manifiesto de los Persas, ¿vale? Donde pues se movilizan para que el rey pues vuelva, elimine anule toda la legislación de Cádiz y vuelva al pasado, ¿vale? Y es exactamente lo que ocurre con este documento. Aquí vemos a Fernando VII, la población española vitoreando a ese rey, al deseado, y este manifiesto, firmado y coordinado por el general Helio, el manifiesto de los persas, en el que se le muestra ese apoyo por parte de los antiguos grupos privilegiados, se muestra esa adhesión incondicional hacia Fernando VII, ¿vale? Hacia Fernando VII, por lo cual este rey, pues viendo el apoyo que tenía y la debilidad de los liberales, que en el fondo, pues a nivel de toda la población española eran una minoría en estos momentos, pues traiciona sus promesas y mediante este Real Decreto del 4 de mayo de 1814 anula la Constitución y todas las leyes de Cádiz, volviendo otra vez al absolutismo y al antiguo régimen, ¿vale? Además, inmediatamente después, pues obviamente son reprimidos, ¿vale? Detenidos, asesinados los principales dirigentes liberales y los que no, pues huyeron para variar al exilio, ¿vale? Esta etapa estuvo marcada, por lo tanto, desde el primer momento por la inestabilidad y también por el fracaso político. Porque, claro, restaurar todas las antiguas instituciones de el régimen señorial, la Inquisición, volver al antiguo régimen con una quiebra absoluta, es decir, el país había quedado destrozado por la guerra, además las colonias americanas estaban en proceso de independencia, había que hacer un gasto muy grande para mandar barcos de guerra a luchar contra esa independencia de las colonias la paralización absoluta del comercio colonial, más toda la crisis económica que genera la guerra de la independencia, pues establece una quiebra del Estado a nivel económico, de la hacienda pública, ¿no? Por ello, pues hay algunos intentos por parte del rey Fernando VII de utilizar a figuras importantes dentro del liberalismo más conservador para que haga algún tipo de reforma fiscal
que haga pagar a aquellos grupos privilegiados que dominan las tierras en este país con esa contribución única y proporcional a los ingresos, ¿vale? Es un fiasco total, no funciona esta reforma de Martín de Garay. Y bueno, pues esto genera una enorme oposición. Hay que decir, en este contexto internacional, ¿vale? En el contexto en el cual pues, Fernando VII vuelve otra vez como rey absoluto, en Europa, después de la pérdida, de la derrota de Napoleón Bonaparte, se restablece en general, prácticamente en todo el continente europeo, el viejo orden, ¿vale? A través del Congreso de Viena. Y muy importante, se crea esa santa alianza, ¿vale? De los principales países, sobre todo absolutistas de Europa, que garantizan la defensa de las ideas absolutistas y el derecho de intervenir militarmente en cualquier país para frenar las ideas liberales. Por lo tanto, el reinado de Fernando VII, ¿vale? Estos primeros años, sobre todo, se inaugura un periodo internacional favorable al absolutismo y por lo tanto pues se va a aprovechar de ello, obviamente, Fernando VII. Pero como digo, desde el minuto uno pues hay una gran oposición, entre otras cosas por esa crisis económica, ¿vale? Como hemos visto. O sea, hay que pensar que los destrozos de la guerra pues habían paralizado la agricultura, destrozado el comercio, la hacienda pública está en bancarrota, las colonias luchando por su independencia, con lo que supone eso de inversión, de mandar militares allí para luchar. Y bueno, básicamente se genera pues una enorme oposición. Hay que pensar también que estos años atrás pues en muchos grupos sociales ha cambiado un poco la mentalidad. Es decir, el campesinado, por ejemplo, durante los años, duró poco, pero bueno, durante la época de las Cortes de Cádiz había dejado de pagar las rentas señoriales, había desaparecido el régimen señorial y por lo tanto ahora volver a imponer otra vez esos tributos prácticamente medievales, pues hacen que un sector del campesinado pues se oponga a esta vuelta otra vez del antiguo régimen, ¿no? Luego también las ideas liberales en cuanto a la libertad económica, es decir, la libertad de fabricación con la desaparición de los gremios, la libertad de mercado con la desaparición de las aduanas, de los peajes, pues había hecho crecer esa burguesía de tipo urbana, más industrial, de negocios, y por lo tanto la burguesía pues, va a ser otro de los sectores opositores a la monarquía absoluta de Fernando VII. Y luego un sector del ejército, ¿vale? También un sector del ejército. ¿Por qué? Porque las guerrillas que habían luchado, parte de las guerrillas que habían luchado durante la Guerra de la Independencia, pues se integraron en el ejército. Por lo tanto, generó esa integración, pues un sector liberal en el ejército que era partidario de reformas. No es que fueran excesivamente progresistas, pero sí que había un sector muy importante que era partidario de hacer las reformas que España necesitaba porque España estaba absolutamente en la quiebra total, ¿vale? Y por lo tanto, es ahora, en este contexto en el que en toda Europa se producen pequeños levantamientos militares con un escaso apoyo de la población, ¿vale? Son grupos militares, grupos de la burguesía, grupos organizados a partir de sociedades secretas, pues van a generar los masones, como expliqué bien en clase, la masonería, pues se van a ir produciendo a lo largo de todos estos años pequeños pronunciamientos militares, ¿vale? Pequeños pronunciamientos militares, muchos de los cuales fueron fallidos. Bueno, todos fueron fallidos excepto el último, obviamente, ¿vale? De estos pronunciamientos militares podemos destacar, como os he puesto aquí, el de Mina, el de Lacy, Porlier, Vidal, que eran, pues, levantamientos en las principales ciudades y también el apoyo de amotinamientos de los campesinos. En definitiva, pues, una oposición muy fuerte a la vuelta de las estructuras del antiguo régimen, ¿vale? De todos estos pronunciamientos militares triunfará el último, ¿vale? El último, el de Rafael del Riego, que se produce el 1 de enero de 1820. Rafael del Riego, militar que había nacido, me parece que en Asturias, ingresa en el ejército y entre 1814 y 1820 pues participó en levantamientos liberales contra Fernando VII. Desempeñó varios cargos durante el trienio y finalmente en 1823 fue detenido y ajusticiado
Ajusticiados que básicamente sus propias tropas lo traicionaron, lo hicieron prisionero al final del trienio, fue llevado a Madrid, ejecutado por ahorcamiento y además le cortaron la cabeza. Acabó bastante mal. Bueno, pues este señor, Rafael del Riego, coronel del ejército, estaba en Cabezas de San Juan, acantonado con barcos, con el objetivo de embarcar hacia las colonias americanas para luchar contra la sublevación de estas colonias que estaban declarando la independencia. ¿Vale? Y gracias a esa sublevación que triunfó, pues se estableció el trienio liberal. El trienio liberal. El general del Riego, Rafael del Riego, pues se proclamó la Constitución de 1812, ¿vale? Y vuelven otra vez, pues obviamente, las ideas liberales. Ese pronunciamiento militar triunfa, obligan a Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de marzo con ese famoso texto, lo tenemos aquí, de marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. ¿Vale? Palacio de Madrid, 10 de marzo de 1820. Un tío de fiar, Fernando VII, sí señor. Bueno, vuelven las ideas liberales. Resumiendo mucho, que cuando hablamos de que vuelven durante el trienio liberal las ideas liberales, pues es bastante fácil. Todo aquello que se había ido aprobando en las Cortes de Cádiz, pues se vuelve a implantar. Es decir, lo primero que se hizo fue convocar unas elecciones que tuvieron una mayoría, obviamente, en las Cortes, una mayoría de diputados liberales, que como digo, pues cogieron y volvieron a implantar las medidas legislativas de las Cortes de Cádiz. Libertad de industria, abolición de los gremios, se suprime el régimen señorial, los mayorazgos, con el objetivo de poner las tierras en cultivo y a la venta, se disminuye el diezmo, por ejemplo, una de las medidas que se llevó a cabo. El diezmo es la 10ª parte de la cosecha que iba para la Iglesia. Se reformó el sistema fiscal para pagar de una forma más progresiva. Se liberalizó, como digo, la industria, el comercio, una modernización política, administrativa del Estado. Se vuelve otra vez la milicia nacional, ¿vale? Se vuelve a restaurar la milicia nacional como ese cuerpo armado que eran voluntarios de clases medias urbanas que tienen como finalidad, pues, la defensa de estas reformas liberales, del constitucionalismo. Pues bien, de todas estas reformas, en este periodo, pues podemos destacar también la libertad de prensa, la libertad de expresión, lo que generó pues todo tipo de sociedades patrióticas vinculadas a la masonería, donde se debatía, se hablaba de política, de economía, y se inicia pues un periodo de libertad de prensa. Se publicarán muchísimos periódicos en la época y se publicarán muchísimos libros de política. Pero obviamente este periodo estuvo cargado de problemas. De hecho, solamente hay que ver que duró 3 añitos. ¿Vale? Por un lado, la situación internacional en Europa, ¿vale? Que hemos visto que predominaban esas monarquías absolutas. Pero también, pues desde el primer momento, Fernando VII, que en un principio había aceptado el régimen, forzado por las circunstancias, obviamente, desde el primer momento paraliza todo lo que puede. ¿Vale? Conspira y paraliza todas las leyes que van saliendo del Parlamento con el derecho de veto. Y además conspiró contra el gobierno desde el minuto 1 para intentar derribar pues, este nuevo régimen que se abría en España. Bueno, podemos decir también, no lo he puesto aquí, pero bueno, el campesinado, ¿vale? El campesinado, es que no sé si lo he puesto aquí, la oposición. Dentro de la oposición no solamente fueron las clases más poderosas las que estuvieron en contra del trienio, también el campesinado. Esto lo he explicado alguna vez en clase. Y es que las nuevas medidas liberales, el liberalismo, provocan en ciertos sectores del campesinado bastante descontento. ¿Por qué? Vale, desaparecen los señoríos jurisdiccionales, es decir, el régimen señorial, los feudos de origen medieval, pero claro, no se les facilita el acceso a la tierra, es decir, los campesinos siguen sin poder cultivar sus propias tierras. Los antiguos señores se convierten ahora en propietarios de las tierras. Y los campesinos ya no son vasallos que tienen
pues un contrato de vasallaje firmado de generación en generación con sus antiguos señores, sino que estos nuevos propietarios pues pueden hacer con los campesinos lo que puede hacer cualquier empresario con los trabajadores, ¿vale? Se convierten en arrendatarios que podían ser expulsados en cualquier momento de las tierras si no pagaban. Además, no se produjo una rebaja de los impuestos y, sobre todo, la monetarización, es decir, el tener que pagar con moneda las rentas y el diezmo, pues obliga a que tengan que vender esa parte de la producción que a veces es absolutamente escasa y de autoconsumo, ¿vale? Para el autoconsumo. Es decir, que los campesinos se ven con el liberalismo, si no igual de pobres, más pobres y, sobre todo, indefensos en esta nueva legislación capitalista. Una legislación en la cual pues desaparecen esos contratos de vasallaje que les permitían por lo menos tener una serie de protección respecto a su situación económica, ¿no? Obviamente, el rey Fernando VII, ese campesinado descontento, la nobleza de siempre, la Iglesia, impulsa pues una serie de, como pongo aquí, guerrillas absolutistas en el campo, partidas absolutistas en toda la zona, curiosamente las mismas zonas que luego triunfará esos sectores del carlismo, apoyados por este campesinado contrario a las nuevas ideas económicas capitalistas. En esas zonas de Cataluña, de Navarra, del País Vasco, de Galicia, en la zona del Maestrazgo, la zona de sur de Zaragoza, Teruel, norte de Castellón, ¿vale? Toda esa zona del Maestrazgo, pues esas partidas realistas, partidarios del absolutismo, que llegan a dominar amplias zonas del territorio, incluso llegan a tener una regencia en la Seu d'Urgell, en la zona de los Pirineos, en 1823. ¿Vale? Es decir, una oposición muy grande del rey y de sectores realistas de la nobleza, del clero, apoyados por ese campesinado contrario a todas estas normas de liberalización económica. ¿Vale? Y bien, bueno, pues hemos visto en clase, lo vuelvo a explicar ahora, que este liberalismo, los liberales, no todos tienen la misma base social detrás. Es decir, tenemos, digamos, a partir de este momento el liberalismo se fue dividiendo en dos grandes tendencias. Unos liberales más moderados, llamados doceañistas, partidarios de la Constitución de 1812, y unos liberales más exaltados, llamados también veinteañistas, que eran partidarios de reformas mucho más radicales y profundas. Los moderados, como digo, pues partidarios de reformas más limitadas, ¿vale? Que no perjudicasen en exceso a las élites sociales, a los grandes, pues a los grandes propietarios agrícolas, a la antigua nobleza. Pero los exaltados sí que planteaban pues, reformas mucho más radicales, más profundas. Eran favorables más pues, a la burguesía baja, a las clases medias, incluso a veces, durante los años 20, algunas ideas y medidas que intentan aplicar se acercan a la democracia, ¿vale? A ese liberalismo más democrático, incluso republicano. Moderados y exaltados, pues estuvieron gobernando durante el trienio, en un principio fueron los moderados en general los que estuvieron controlando el poder durante el trienio liberal, establecieron un ideario de reforma de la Constitución tendente a restringir el derecho de voto, ¿vale? Con un sufragio censitario, que será lo que defiendan ya prácticamente tanto moderados como progresistas durante todo el siglo XIX, un sufragio censitario en el cual solo pueden participar aquellas personas que tienen unas ciertas rentas económicas, que pueden permitirse el lujo de dedicarse a la política. Intentarán crear siempre estos grupos una segunda cámara legislativa, un senado mucho más conservador y menos democrático. Y en cambio, pues los exaltados hicieron de la defensa de la Constitución el eje de su lucha política. ¿Vale? Se llevó a cabo en estos años, pues como hemos visto antes, una labor legislativa importante. Destacar dos que afectaron a las antiguas clases sociales privilegiadas, tanto a la nobleza como al clero: la supresión de las órdenes monacales en cuestión a la Iglesia y la supresión de las vinculaciones y los mayorazgos y la abolición de los gremios. Como hemos visto, pues desde el minuto uno las intrigas del rey y de los realistas va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Los exaltados, después de un golpe de Estado que fracasa, se hacen con el poder e intentan, pues,
orientar el régimen hacia medidas mucho más profundas. Esto llevará a una presión internacional y a la intervención por parte de la Santa Alianza, que atendiendo a esas peticiones que había hecho Fernando VII, pues Francia se encargó, la Santa Alianza se reunió y encargó a la Francia del momento esa intervención en España con los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? Al mando del duque de Angulema, que entraron en España y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. Antes de que se produjese el restablecimiento otra vez del absolutismo, ante esa invasión francesa, el gobierno y las cortes se marchan a Madrid, el rey es declarado mentalmente incapacitado y es encarcelado en Madrid, en Cádiz. Gracias a esa intervención extranjera, como hemos visto, el rey es liberado y se reimplanta otra vez el régimen absolutista. Otra vez. Incluso en Europa, después del Congreso de Viena, se restablece el absolutismo, pero en muchos de los países se restablece un régimen que va poco a poco evolucionando hacia un liberalismo de tipo moderado y conservador, ¿vale? Aquí en España no. Aquí en España lo que se implanta es otra vez el absolutismo y además con una enorme, a ver si puedo volver atrás, con una enorme represión, ¿vale? Con ese documento famoso, otra vez, donde dice que son nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional. Si puedo... Joder. Bueno, como decía, he conseguido volver atrás. Se inaugura otra vez el absolutismo en España con la década ominosa, ominoso, que es abominable, despreciable y merece ser condenado. Es un poco ese adjetivo calificativo que le dio el liberalismo en España, la década ominosa, esos 10 años otra vez de absolutismo. Fernando VII, como he dicho antes, pues desoye las peticiones de estos países europeos de intentar establecer una serie de reformas porque España estaba absolutamente en la quiebra. Bueno, pues básicamente lo que hace es volver al absolutismo con una enorme represión política, ¿vale? Una enorme represión ¿contra quién? Contra los liberales, muchos de los cuales tuvieron que marchar al exilio para escapar de la muerte o de la cárcel. Se depuró la administración, el ejército y durante prácticamente los 10 años que duró estos últimos años de absolutismo en España, pues se produjo muchísimos, esto no, aquí, bueno, muchísimos ajusticiamientos contra liberales. Podemos destacar, por ejemplo, Mariana Pineda, que tenemos una calle en nuestra ciudad, en Elda, que su delito fue bordar una bandera liberal. Se convirtió en un caso que fue pues emblemático y de lucha de los liberales contra la opresión y el absolutismo, ¿vale? La otra gran preocupación de la monarquía, para variar, pues fue el intento de reformas económicas porque España y la Hacienda estaban en una auténtica crisis, ¿vale? La pérdida definitiva de las colonias americanas hizo que se paralizase para siempre el comercio colonial, lo que endeudó al Estado, se produjo parte de una quiebra de la hacienda pública, y eso obligó un poco a intentar tomar una serie de medidas económicas que evitasen o por lo menos controlasen un poco el gasto público, ¿vale? Se establecen por primera vez unos presupuestos del Estado, los presupuestos generales del Estado. Intentar, pues, que haya una relación entre los ingresos y los gastos del Estado, ¿vale? Pero claro, esto era muy difícil sin aumentar los impuestos a los grupos privilegiados, a la nobleza y al clero. Por ello, el rey, debido a toda esta crisis económica, tuvo sí o sí que colaborar con ese sector del liberalismo más moderado, más conservador, con esa burguesía de tipo financiera, es decir, banqueros, grandes industriales de Madrid, de Barcelona, liderados por el ministro Luis López Ballesteros, ¿vale? Muy cercano pues, a estas ideas liberales
Por ejemplo, pues esa idea de hacer unos presupuestos del Estado, hacer pagar a las clases altas o incluso establecer aranceles para controlar el comercio internacional y mejorar la industria, sobre todo en la zona de Cataluña o del País Vasco. Claro, este apoyo que hizo, bueno, se creó la Caja de Amortización y Tribunal de Cuentas, planes para obtener recursos financieros a través de la minería. Claro, esto provocó que sectores más realistas, ultramontanos, pues viesen en la figura de Fernando VII pues, un enemigo, ¿no? Y buscasen a alguien que defendiese sus intereses. Estaban muy descontentos por todas estas medidas, también porque no había restablecido la Inquisición de nuevo, y por lo tanto en Cataluña vuelven otra vez a producirse pues partidas absolutistas, ¿vale? Sectores absolutistas, agraviados, els malcontents, la zona de Cataluña, que reclamaban mayor poder para estos sectores ultraconservadores y defendían la vuelta a los fueros tradicionales, a las costumbres. Y claro, ¿qué figura podía defender o hacia qué lado miraron estos grupos? Pues hacia el lado del hermano de Fernando VII, porque Fernando VII no había tenido ningún hijo varón. Por lo tanto, el final del reinado de Fernando VII se produce ese conflicto sucesorio. Los círculos nobiliarios y eclesiásticos de la jerarquía eclesiástica se agruparon alrededor de Carlos María Isidro, el hermano del rey, porque Fernando VII no había tenido ningún hijo y, como sabemos, la ley sálica impedía pues, que una mujer reinara. Pero claro, en 1830 nace Isabel, nace su primera hija, Isabel, y este hecho dio lugar pues, a ese conflicto sucesorio. La ley sálica, esa ley de origen francés que fue implantada por Felipe V después de la guerra de sucesión en España, impedía el acceso al trono a las mujeres. Fernando VII, influido obviamente por su última mujer, por su cuarta y última mujer, María Cristina, derogó la ley mediante la pragmática sanción, ¿vale? Y esto permitía pues que la heredera fuese Isabel, la futura Isabel II. Obviamente ese sector más realista, ultraconservador, absolutista, a partir de este momento llamados carlistas, partidarios de Carlos María Isidro, niegan obviamente obediencia a la reina Isabel II. Ya en 1832, antes de la muerte de Fernando VII, presionaron al monarca, que estaba muy enfermo ya, para que volviera otra vez a imponer la ley sálica, que beneficiaba obviamente al príncipe Carlos María Isidro. Total, estos enfrentamientos empezaron a constituir no solo una disputa de si tenía que reinar el tío o la sobrina, ya no era una cuestión como en el Rey León, si tiene que reinar Scar después de la muerte de Mufasa o Simba, ¿vale? No, aquí había algo mucho más fuerte detrás. Era qué tipo de modelo económico, político y social se iba a implantar después de la muerte de Fernando VII. ¿Por qué? Porque Carlos María Isidro se agrupa alrededor de los partidarios del antiguo régimen, ¿vale? Del absolutismo, de una sociedad estamental, y la reina regente, después de la muerte de Fernando VII, se nombró a María Cristina como reina regente, pues obviamente quería que el trono lo heredara su hija, buscó apoyos, ¿dónde? En los sectores del liberalismo, obviamente. En un principio no es que María Cristina fuera liberal, pero se vio necesitada de los liberales, sobre todo de los liberales más conservadores, para que le apoyaran en la guerra que se inició en 1833. María Cristina forma un nuevo gobierno de carácter más reformista, decreta una amnistía que supone que vuelvan miles y miles de liberales exiliados y se prepara para enfrentarse a los carlistas. Cuando muere en 1833 Fernando VII, porque ya en los últimos momentos de Fernando VII estaba tan enfermo que fue la reina regente María Cristina la que se hizo cargo de la situación, cuando muere, el testamento lo que dice es que es su hija de 3 años la heredera al trono, ¿vale? Y por lo tanto María Cristina pues gobernará durante esta primera etapa de la minoría de edad de Isabel II.
¿Qué pasa el mismo día que muere Fernando VII? Que don Carlos, Carlos María Isidro, se proclama rey, iniciándose por lo tanto el levantamiento absolutista, carlista, en esos sectores donde el campesinado apoyó la vuelta a las leyes antiguas, es decir, esas zonas del País Vasco, de Cataluña, zonas rurales, ¿vale? Zonas sobre todo rurales, de País Vasco, de Cataluña, de Aragón, de Castellón, y comenzó pues la Primera Guerra Carlista, que será el siguiente vídeo donde explicaré pues ese proceso de construcción del Estado liberal. A partir de ahora ya, a partir de 1823, pues de 1833, Carlos María Isidro y los carlistas perderán la guerra y por lo tanto el absolutismo ya nunca más se volverá a implantar en España. Y lo que habrá a partir de este momento pues es una división, esa división que se había iniciado en el trienio liberal entre esos liberales pues más conservadores o más progresistas, dividiéndose prácticamente en dos partidos, dos movimientos, los moderados y los progresistas. Ambos defensores de un sufragio censitario. El sufragio universal o los defensores del sufragio universal y de la democracia tendrán que esperar un poquito, ¿vale? Sectores ya más adelante de los progresistas empezarán a defender pues ideales mucho más democráticos e incluso republicanos. Pero eso, como digo, lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que estos 30 minutos os hayan servido para entender un poquito la evolución del reinado de Fernando VII.